su examen parcial. Por ahí estuve revisando algunos el día del examen y pues de los que califiqué habían bastantes 20. Entonces, pues considero que eso está bastante bien y que sí se prepararon y que sí estudiaron. Entonces, pues para el desarrollo de esta última parte o de esta parte del examen final, pues tendremos que concentrarnos como lo manda la guía en 4 temas y el primero pues es este, de los organismos regionales y subregionales pues que regulan el derecho internacional público. Entonces pues en ese entendido vamos a avanzar y vamos a ver la clase de hoy y pues también en la clase número 17 y pues de igual forma me han hecho o me han estado escribiendo por exámenes extemporáneos. Y los exámenes temporáneos van a ser el próximo día martes, ¿sí? El próximo martes que vamos a dar clases presenciales, pues ese día se va a llevar a cabo el examen extemporáneo, ¿ok? No sé si hay alguna duda. Bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva y vamos a empezar a ver pues estos órganos, ¿sí? Cuando nos referimos a órganos regionales y a órganos subregionales, pues tendremos que enfatizar o pues primero ubicarnos nosotros como país geográficamente, pues dónde nos encontramos, ¿verdad? Derivado a esa situación geográfica que tenemos, pues obviamente sabemos que pertenecemos a el continente americano y por lo tanto, pues nuestra región, ¿sí? O cuando hablemos de región, pues nos estaremos refiriendo a el continente en el cual pues nos desenvolvemos y desarrollamos nosotros con otros estados nuestras relaciones diplomáticas y nuestras relaciones internacionales. Y pues dado esa división o esa separación que se tiene dentro del continente, pues podemos establecer una división subregional, que cuando nos refiramos pues a una división subregional nos estaremos pronunciando o estaremos desarrollando pues respecto a esta región centroamericana, ¿ok? Entonces pues el primer órgano o el primer ente que regula pues es la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Avancemos, por favor. Bien, la Organización de Estados Americanos, como lo habíamos visto, si esto lo habíamos visto unas clases anteriores cuando veíamos pues cómo se había desarrollado después de la Segunda Guerra, sí, pero no nos habíamos metido tan de lleno en cuanto a los organismos. Ahora pues que si vamos a entrar de lleno a analizar y a ver estos temas, pues vamos a establecer que la Organización de los Estados Americanos, o bien OEA, como se le conoce por sus siglas, pues es aquel organismo regional, el cual pues fue creado en la novena Conferencia Panamericana en Bogotá, ¿sí? Esto pues en 1948. Si se dan cuenta, pues vino después de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Siendo el precedente la Organización de las Naciones Unidas como ente regulador a nivel internacional y pues la OEA, su eh, subsiguiente, pues ya a un nivel regional, ¿sí? Fue constituida pues con arreglo del artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas y es por esto que les digo que sirve como antecedente, la cual pues autoriza, ¿sí? Dentro de la Carta de San Francisco, pues en su artículo 52 se autoriza la creación de órganos regionales que vengan a servir de apoyo y ayudar a la Organización de las Naciones Unidas para poder cumplir pues con ese rol para el cual pues fue creada. La Organización de Estados Americanos pues fue concebida para lograr un orden de paz y de justicia, asimismo pues para fomentar la solidaridad, para robustecer su colaboración y defender su soberanía y pues su integridad territorial y su independencia. Si se dan cuenta, pues las funciones vienen emanadas
y son pues muy análogas o muy similares a las de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, pues aquí ya nos enfocamos a un nivel regional y pues la misma se va a basar en principios de respeto al derecho internacional, ¿sí? A la personalidad, a la soberanía e independencia de los estados, ¿sí? Asimismo, pues tiene que buscar darle fiel cumplimiento a las obligaciones internacionales como y a guardar pues la buena fe en sus relaciones mutuas, ¿verdad? Y asimismo, pues que dentro de los estados exista la solidaridad, ¿sí? Y esto pues para establecer una unión de todos estos estados americanos, ¿sí? Y obviamente, pues si deviene de la Organización de las Naciones Unidas y de esta Carta de San Francisco, entonces, pues tenemos que entender que todos los organismos regionales creados a partir, ¿sí? de dicha normativa, pues van a buscar o van a condenar la guerra, ¿verdad? ¿Sí? Y asimismo, pues aparte de condenar la guerra, pues tienen que incluir mecanismos que permitan pues la solución pacífica de controversias que se den entre los estados americanos, ¿sí? Parte de eso pues fue lo que influyó mucho y si se recuerdan cuando veíamos la parte de la historia de Belice, ¿sí? Agotar o al haber participado la OEA como mediadora, ¿sí? Parte de eso lo que se buscaba era agotar pues ese proceso o esa vía de solución pacífica de controversias, ¿verdad? Que está regulada dentro de los mismos estatutos de la Organización de Estados Americanos para poderlo ya llevar posteriormente a la Organización de las Naciones Unidas y que pues lo conociera la Corte Internacional de Justicia, que era la respuesta que yo esperaba que ustedes pues me pusieran en su examen de la semana pasada. ¿Ok? Bien. ¿Qué propósitos y qué naturaleza pues tiene la Organización de Estados Americanos? Si se dan cuenta, pues dentro de los propósitos nosotros podemos establecer que va a buscar o como fin primordial va a tener reforzar la paz y la seguridad del continente, ¿sí? Y estos pues vienen dados en un orden jerárquico, o no jerárquico, pero vienen dados en un orden lógico proveniente, pues, como les digo, de su origen y que todas parten pues de esta Carta de San Francisco, la cual crea la ONU, y por lo tanto pues el fin de mantenerse regulados o de tener órganos internacionales de derecho internacional que pues velaran por eso, específicamente por la paz y por la seguridad, es que pues nacen a la vía jurídica o que se busca pues la creación y que poco a poco pues se fuera fortaleciendo la comunidad internacional. Es por eso pues que su primer propósito pues es ese, ¿verdad? Reforzar la paz y la seguridad del continente. Si se dan cuenta ustedes, pues es este, sí, tal vez uno de los continentes que pues históricamente ha atravesado más problemas o más vicisitudes. Sin embargo, pues hoy en día, sí, gracias a Dios porque nosotros vivimos en él, pues no es tal vez el continente pues más conflictivo o que peor se encuentra, ya que pues, aunque bien es cierto, Latinoamérica bueno, y América en general, sí, pues se encuentra pues en una situación, tal vez las guerras pues ya no son ni tanto con otros países, ¿verdad? Sino que pues lamentablemente, sí, el efecto social y político que más ha afectado a toda América pues es esas cuestiones políticas internas y esas cuestiones sociales, lo cual pues ha generado, ¿sí? Que dentro de los mismos países y durante la época de la Guerra Fría pues en la mayoría de todos los países latinoamericanos, pues, haya existido, pues, un conflicto armado interno. Entonces, pues, derivado de esto y, pues, de históricamente cómo se dio todo el proceso del descubrimiento, de la colonización y posteriormente de, eh, la colonia, eso ha generado que, pues, nuestros países de a poco se puedan ir desarrollando y, pues, somos el continente o uno de los continentes que más países en vías de desarrollo tiene, ¿sí? No considerándose casi, pues, ni siquiera un 20%
de ese 100% de países que componen, pues, el Estado americano, o el continente americano, mejor dicho, pues, países desarrollados. Lo cual, pues, hasta cierto punto, pues, también genera que, pues, no sea un objetivo común para, pues, países que busquen la guerra, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues, en nuestros días o en la actualidad, pues, el único país americano que ha participado o ha sido, pues, de los propulsores de guerras, pues, es Estados Unidos, ¿verdad? Los demás países, pues, no han buscado, pero les ha tocado apoyar, obviamente, a Estados Unidos, y si nos vamos o analizamos un poco la historia, pues, así ha sido. Sin embargo, pues, no es que haya existido guerras entre, estados americanos, o bien, a partir de la creación de la OEA, pues, no se ha dado, ¿verdad? Entonces, pues, la paz, digámoslo así, se ha cumplido ese propósito de la Organización de Estados Americanos. Y hoy en día, pues, no se tiene ese antecedente, ¿verdad? O se busca, ¿sí? eh, Englobar, y eso más por parte del gobierno de Venezuela, que pues Estados Unidos está en una guerra con ellos, o está tratando de iniciar una guerra con ellos, lo cual pues sería objeto de análisis, ¿verdad? Derivado a que pues eh, no se ha atacado directamente, ni se ha irrumpido en territorio nacional, ni se han llenado esas condiciones que establece el derecho internacional y el derecho humanitario para considerarse una guerra, ¿verdad? Sin embargo, sí, puede darse que en, pues, los próximos meses o o en tiempo próximo, pues, sí pueda generarse alguna, ¿verdad? Esto no lo sabemos y pues hasta que no se regularice esa situación, pues tendremos que ver qué pasa, ¿verdad? Pero Estados Unidos, lo que sí es cierto es pues que ha estado presionando, sí, a través de su presidente, enviando pues tropas y cercando prácticamente pues el mar Caribe, ¿verdad? Entonces, pues tendremos que ver, Estados Unidos lo utiliza o argumenta que es para combatir el narcotráfico, y asimismo pues acusa a los dirigentes del gobierno venezolano de conformar pues una red internacional que se conoce como Tren de Aragua, que es una red que se dedica pues al tráfico de personas, al tráfico de drogas y al tráfico de órganos. Entonces, pues no existe una guerra, pero eso no nos exime de que no suceda, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues yo no he visto mucha participación por parte de la OEA eh, ante la coyuntura, ¿verdad? Y asimismo, pues no creo que nadie se atreva a intervenir más que pues algún otro país que tenga intereses, pero que pertenezca al continente americano lo veo bastante complicado, ¿sí? Entonces, pues digamos que ese propósito de la Organización de Estados Americanos, pues de a pocos se ha ido cumpliendo. Así, asimismo, pues dentro de sus propósitos también está el de prevenir las causas posibles de dificultades y pues asegurar la solución pacífica de los conflictos pues dentro de sus estados miembros. Cuestión de que también podríamos examinar, incluso con lo del conflicto del diferendo territorial entre Guatemala y Belice, pues han estado como mediadores, ¿verdad? Y han participado en ese proceso. Entonces, pues de a pocos también ese conflicto o ese conflicto, pues ha tenido hasta cierto punto intervención directa de la Organización de Estados Americanos, por lo que pues podríamos establecer que ese propósito también se ha cumplido, ¿verdad? En un interés directo a nosotros y pues han estado como mediadores y pues sí han prevenido otras dificultades, ¿verdad? Y pues al estar establecido dentro de su marco normativa o dentro de su marco normativo, pues hemos podido establecer de que al menos para todos los países de la región americana, pues es indiscutible pues sí o sí tiene que buscarse pues esa solución pacífica para resolver los conflictos, ¿sí? Asimismo, pues dentro de sus propósitos está proporcionar un medio de acción común de los estados americanos en caso de agresión, ¿sí? Y pues se cuenta con ese medio de acción común, ¿verdad? En caso pues sea agredido algún estado,
de los que pertenecen pues al continente americano y que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, pues tiene que buscar la solución a problemas políticos, jurídicos y económicos que resulten de los Estados miembros. Y por último, pues tendrá que promover por medio de la cooperación el desarrollo económico, social y cultural de los Estados miembros. Si se dan cuenta, pues son propósitos y fines muy similares a los de la Organización de las Naciones Unidas, pero como les establecí al principio, se dan a un nivel pues más regional, ¿verdad? Bien. Avancemos entonces y lo que nos atañe a continuación son los miembros, ¿sí? ¿Quiénes son miembros de la Organización de Estados Americanos? Vamos a ver pues que todos los estados americanos pues pueden ser miembros, o sea, todos tienen el derecho a ser miembros, ¿sí? Los que participaron desde la creación pues obviamente ya forman parte, pero ¿qué pasa con aquellos estados que pues no participaron o no fueron parte de la creación de la organización? Pues luego de ratificar esta carta que le da vida a la Organización de Estados Americanos, pues cualquier nuevo Estado americano puede solicitar, ¿sí? Su admisión siempre y cuando pues esté dispuesto a respetar la carta y asimismo pues esté dispuesto en cuanto a la defensa mutua en conjunto pues con todos los estados americanos, ¿sí? Actualmente pues cuenta con 34 países independientes de las Américas, dentro de los cuales pues figura el nuestro, Guatemala, ¿sí? Vamos a ver, ¿alguien sabe qué países de América no forman parte de la Organización de Estados Americanos? Sí, ¿alguien? Yo creo que Brasil. ¿Alguna de las Guyanas, licenciado? Correcto. Ser colonia de algún país europeo. Creo Sí, que es Cuba y Nicaragua también. miren pues, los que no conforman los países que no forman parte de la OEA, que están dentro de nuestro territorio, pues está Cuba, ¿sí? Cuba al inicio sí formaba parte, pero Cuba pues fue suspendida en 1962, aunque pues esa suspensión fue levantada en el 2009. Sin embargo, pues el gobierno cubano decidió ya no reincorporarse oficialmente a la Organización de Estados Americanos. Venezuela, sí, se retiró formalmente en 2019, durante pues el gobierno de Nicolás Maduro en su primer mandato, aunque la OEA pues sigue reconociendo a representantes designados por la Asamblea Nacional opositora. Entonces, pues se reconoce, ¿sí? Parte de la oposición. Y pues ahora más con ese tema de las últimas elecciones en Venezuela, que pues apunta a que hubo fraude, ¿verdad? Entonces, pues eh, la OEA sí reconoce a algunos representantes del partido de oposición como pues dirigentes de Venezuela. Y como bien decían ustedes, la Guyana Francesa, al no ser un estado independiente, sino pues un departamento de ultramar de Francia, pues por lo tanto no puede ser miembro de la OEA, ya que ellos pues todavía no se reconocen como un país independiente o como un estado independiente. Asimismo, pues está Groenlandia. Sí, Groenlandia pues es un territorio autónomo, pero pertenece al reino de Dinamarca. Si bien es cierto, pues está en América geográficamente, pero pues no tienen la calidad de país independiente, pues, y eso le impide formar parte de la Organización de Estados Americanos. Y tenemos varias islas que han sido rivales de Guatemala, que si no le ganamos a Panamá, pues puede hacer que nos dejen fuera del Mundial, como lo es San Martín, ¿sí? Guadalupe, Aruba, Curazao y Bermudas, ¿sí? Que son, y hay otros territorios dependientes o coloniales, ¿sí? Que pertenecen todavía a los británicos, a los neerlandeses o a los franceses, que pues tampoco son miembros. Porque pues la OEA solo admite estados soberanos del continente americano, ¿sí? Para enlistar pues qué países no forman parte de la OEA, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues para mí es injusto que esas islas participen, ¿sí? De igual forma, pues si el derecho internacional no la reconoce, pues la FIFA tampoco tendría que reconocerla, ¿verdad?
Pero, en fin, a ver qué pasa. Avancemos entonces y, pues, en general, si queremos hacer un listado de los países que pertenecen, pues, están, si se dan cuenta, pues, es su mayoría, ¿verdad? A excepción de los que, pues, yo les acabo de decir. Bien, veamos ahora, pues, cuáles son los órganos de la Organización de Estados Americanos, ¿sí? La organización o la estructura de la OEA, pues, va a seguir un patrón muy similar también al de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, pues, aquí ya no vamos a contar, pues, con un Consejo de Seguridad, un Consejo de Seguridad, ¿sí? Sin embargo, pues, va a estar integrada por una Asamblea General, que la Asamblea General, pues, es el órgano supremo y el órgano de mayor jerarquía de esta organización. Y el segundo más importante, pues, es la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores de, pues, todos los Estados miembros. Están los consejos, está el Comité Jurídico Interamericano, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y pues administrativamente pues ya se cuenta con una Secretaría General y van a estar las conferencias especializadas y, y las organizaciones especializadas, ¿sí? Entremos pues ahora a ver uno por uno estos para ver pues qué función es la que tiene cada uno. Y como les decía, pues la Asamblea General es el órgano supremo de la organización, ¿sí? Este va a estar compuesto por los representantes de cada uno de sus miembros y pues dentro de la Organización de Estados Americanos, cada miembro, o sea, cada estado cuenta con un voto, ¿sí? Para su celebración, pues existe un comité preparatorio compuesto por todos los miembros y pues la Asamblea General va a tener poderes y funciones análogas a las de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, como por ejemplo, pues definir la política de la organización y de sus órganos, o sea, cómo van a funcionar, cuál es el régimen que van a optar y cuáles van a ser sus fines, sus objetivos, pues estos son decisión propia de la organización. Asimismo, pues van a coordinar las actividades de sus órganos, o sea, tienen una autonomía funcional, ¿sí? Al igual que la Universidad de San Carlos, ¿sí? A eso se refiere tener autonomía, ¿sí? Es una autonomía funcional, ¿sí? Que si lo vemos desde un punto de vista de derecho administrativo, la autonomía funcional en las instituciones es ese poder, ¿sí? De tomar decisiones y esa facultad y ese derecho de tomar decisiones sin tener ninguna injerencia por parte de ningún organismo de Estado o bien de un organismo superior, ¿sí? No quiere decir otra cosa la autonomía, ¿sí? Administrativa más que eso. Y no sé por qué a veces se tergiversa tanto. Por lo tanto, pues pueden coordinar las actividades de sus órganos, ¿sí? Bajo esa autonomía como les plazca. Y asimismo, pues tienen que fortalecer y coordinar sus relaciones con la Organización de las Naciones Unidas. Tendrán también que promover la colaboración con otras organizaciones internacionales y pues tienen funciones financieras como presupuesto, cuotas, entre otras, ¿verdad? O sea, como les digo, tienen o gozan de esa autonomía. Entonces, al tener esa autonomía, pues son libres de tomar decisiones administrativas, de tomar decisiones financieras y pues de ejecutar su presupuesto como pues ellos consideren apropiado. Y pues podrán adoptar sus propias reglas de procedimiento en cuanto a normar, ¿sí? Funciones internas, ¿verdad? Avancemos, por favor. Bien, el segundo órgano o dentro de la estructura jerárquica, pues es la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, ¿sí? Este es un organismo más que de toma de decisión, un organismo de consulta, ¿sí? En el cual, pues, como bien su nombre o el título lo indica, pues es esa convocatoria o esa reunión que se hace para que se reúnan, pues, todos los ministros de Relaciones Exteriores de los estados de los países que pertenecen a la organización, ¿sí? La misma puede ser convocada por cualquier miembro siempre que haya agresión armada contra cualquiera de sus miembros, ¿sí?
y pues tiene como función considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados miembros. O sea, es un órgano, ¿sí?, de consulta, pero es un órgano de consulta que no opera normalmente, sino que opera en situaciones de emergencia, ¿sí? Y específicamente pues en situaciones de agresión, ¿verdad? Cuando pues se agreda a un país miembro, pues tendrán que reunirse, ¿sí? Por ahí yo veía y analizaba unos TikTok que mandaba o que colgaban en la cuenta de Nicolás Maduro, y él hace una invitación a todos los estados americanos a unirse. Pero pues lamentablemente como Venezuela no pertenece a dicho órgano, pues no, no tiene esas facultades o no podría darse esa reunión, ¿verdad? Por lo tanto, pues al no formar parte, sí, no tiene ese poder. Y asimismo no creo que pues nadie le haga caso, ¿verdad? Y pues lo importante de este órgano, como les digo, no es un órgano permanente, sino que pues es un órgano que se da para situaciones de emergencia. Contrario censo pues a la Asamblea General, ¿verdad? Que en ella pues es ese órgano permanente de toma de decisiones y ese órgano de soberanía que pues rige o manda dentro de la organización. Avancemos. Bien, el siguiente dentro de la estructura organizativa y jerárquica pues son los consejos, ¿sí? Consejos hay muchos, pero, o bueno, no hay muchos, pero sí son varios, pero los principales son estos. El primero va a ser el Consejo Permanente, ¿sí? Tenemos el Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Estos consejos pues dependen directamente de la Asamblea General y de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, ¿sí? Dentro de estos consejos pues todos los miembros tienen derecho a estar representados en ellos y pues cada estado también va a tener un voto, ¿sí? Estos es un órgano de consulta que va a poder emitir recomendaciones y presentar proyectos de convenios. Obviamente cada quien dentro de su ámbito de conocimiento, ¿sí? Por eso pues hay un económico y social y hay una educación, ciencia y cultura, ¿verdad? ¿Sí? Estos son aquellos órganos de consulta y aquellos órganos de donde tendrían o de donde nacen, donde emergen pues los convenios, ¿sí? Ya que son órganos, digámoslo así, de investigación, científicos, de consulta, los cuales pues tienen que buscar cuáles son esas problemáticas o esos problemas que enfrentamos a nivel americano y que pues proponen convenios para que se celebren y se le dé solución o se le dé apoyo a aquellas problemáticas que afecten pues a todos los países del continente o a todos los miembros de la organización. Asimismo, pues pueden convocar conferencias especializadas en caso de emergencia, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son las conferencias especializadas, pero pues estos consejos van a tener esa función, ¿sí? Bien, las conferencias especializadas, ¿qué son? Estas conferencias pues van a estar destinadas a tratar asuntos técnicos especiales o a desarrollar pues determinados aspectos de la cooperación interamericana, ¿sí? El programa y reglamento pues de estas conferencias especializadas serán preparados por los órganos del consejo de la organización o bien por los organismos especializados interesados. Posteriormente, pues son enviadas al Consejo, después de ser sometidas a la consideración de los gobiernos miembros. Entonces, pues estas conferencias especializadas van a ser aquellos espacios, ¿sí?, para negociación, para diálogo, ¿sí?, que van a servir, ¿sí?, como es ese apoyo o ese soporte técnico y de análisis que pues va a ayudar a los consejos pues a tomar mejores decisiones, ¿sí? Ya serán estas conferencias especializadas donde se desarrollan pues los temas de investigación, los planes y las problemáticas para que cuando ya previo a que la conferencia especializada pues haya tratado este asunto desde un punto de vista técnico, pues sean enviados a los consejos y los consejos posteriormente pues ya lo eleven a la Asamblea General, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues este órgano, ¿sí? Posteriormente de haber realizado ese análisis técnico y ese desarrollo técnico, pues
lo envía al consejo, ¿sí? Pero previo a enviarlo al consejo, pues tienen que ser sometidos primero a la consideración, pues, de todos los gobiernos miembros, ¿verdad? Y esa es la importancia, pues, de que cada estado, pues, tenga participación dentro de todos estos organismos que conforman la estructura de la Organización de Estados Americanos. Sí, esto pues para que cada país pues explique su situación o explique cómo le afectan la problemática, ya que pues en todos los países o en la mayoría de países pues los problemas van a afectar en diferentes magnitudes, ¿verdad? Bien, y pues tenemos también las organizaciones especializadas. ¿Sí? ¿Cuáles son estas? Estas van a ser aquellos organismos intergubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales que pues tengan determinadas funciones, de igual forma en materia técnica y de interés común para los estados americanos. Estas organizaciones especializadas pues van a gozar de autonomía, sin embargo pues van a estar sujetas a las recomendaciones del Consejo. Estas organizaciones especializadas pues envían informes periódicos sobre sus actividades, sus presupuestos y sus cuentas anuales. Y pues las mismas deberán mantener una colaboración con los organismos mundiales de la misma índole, ¿sí? Respecto a su ubicación geográfica, pues se tendrá en cuenta los intereses de todos los estados americanos. Y estas organizaciones, ¿sí? Eh, especiales o especializadas de la OEA, pues lo que van a buscar es replicar, ¿sí? Aquella, o buscan ser como esas organizaciones que repliquen eh, organizaciones a nivel mundial, ¿verdad? Pero dentro del continente americano. Dentro de las que podemos mencionar, pues está la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ¿sí? Que si se dan cuenta, pues es como la representante o la que surge de la Organización Mundial de la Salud, pero pues la Organización Panamericana de la Salud, OPS como se le conoce, pues esta fue fundada en 1902, perdón. Si se dan cuenta, esta fue anterior a la OEA. Sin embargo, luego fue integrada como un organismo especializado, ya que pues la OEA nace después, ¿sí? Ya existía una organización a nivel americano de salud, ¿sí? Esta OPS pues tiene su sede en Washington y pues su función principal es la de coordinar pues la cooperación sanitaria en las Américas, ¿verdad? Promover políticas de salud pública, campañas de vacunación, control de epidemias y asimismo pues el fortalecimiento a los sistemas de salud a nivel americano. Eminentemente, como les decía, pues está relacionada con la Organización Mundial de la Salud, solo que pues esta ya es a nivel regional. Está el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ¿sí? Ese se fundó en 1942 y pues tiene su sede en San José, Costa Rica, muy cerca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La función de este pues es fomentar el desarrollo agrícola y rural sostenible, la innovación tecnológica, la seguridad alimentaria y asimismo el fortalecimiento institucional en el sector agropecuario a nivel americano, ¿sí? Hay una bastante conocida, que estoy seguro que más de alguna vez han escuchado, como lo es pues el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ¿sí? Este de igual forma tiene su sede en Washington, ¿sí? Este fue fundado en 1959 y su función principal pues es financiar proyectos de desarrollo económico, social y de infraestructura en América Latina y el Caribe y pues promueve la integración regional y la reducción de la pobreza, ¿sí? Es pues lo más parecido al Banco Internacional, ¿verdad? Sí, pero pues en un nivel regional. Y pues hay otros organismos, ¿sí? Que en su vida tal vez ustedes han escuchado, como la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL. Sí, esta ya es más reciente, esta fue creada en 1991. También es un organismo especializado de la OEA. También tiene su sede en Washington, igual que la OEA. Y pues su función es promover cooperación en materia de telecomunicaciones, conectividad, radiodifusión y otras tecnologías, ¿verdad? De información pues entre todos los estados miembros, ¿sí? Y
Pues hay bastantes. Una de las más importantes o que más relación tiene con nuestro país es el Instituto Interamericano de Cooperación Económica y Social, CIES, el cual pues tiene una función de promover políticas de desarrollo social y económico, cooperación técnica, comercio e integración regional, ¿sí? Y por último podríamos mencionar pues también a la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo, ICD, como normalmente se le conoce, la cual pues es aquella que se va a encargar de ejecutar programas de cooperación técnica y asistencia entre los Estados miembros de la OEA, especialmente pues en aquellas áreas de desarrollo humano, educación, democracia y gobernabilidad, que pues estas son agencias de la OEA o dentro de Guatemala pues hay agencias de estos organismos especializados que pues enfocan su trabajo en el sector rural. ¿Sí? Tal vez nosotros no las vemos mucho acá, pero sí pues tienen presencia en el interior y pues son de bastante apoyo y de bastante ayuda para pues nuestros connacionales que pues se encuentran en situaciones más precarias. ¿Ok? Bien, podemos avanzar, por favor. No sé si hasta acá habrá alguna duda en cuanto a la OEA como órgano regional. ¿O No, no? licenciado. Excelente. Bien, después pues vamos a ver o nos pasamos pues aparte de la OEA, otro organismo a nivel regional pues no hay, o ese es el más importante y el que pues me interesa a mí que ustedes conozcan y sepan de su existencia y sus funciones, pero ahora pasémonos a la parte subregional, ¿sí? Les dije, regional, toda América, ¿sí? Ahora bien, subregional, pues va a ser la parte centroamericana. Y aquí tendremos que ver los antecedentes, pues, al sistema de integración centroamericano SIC, ¿sí? Vamos a ver que, pues, a lo largo han existido temas como la historia, la geografía, la cultura, la economía y, pues, la política en nuestro territorio centroamericano. Y todos estos temas, pues, siempre han estado vinculados y tienen, pues, una vocación integracionista. Si se dan cuenta, pues en el tiempo de la colonia, cierta parte de Centroamérica pues perteneció políticamente a ese virreinato de México y pues parte de Nueva Granada, ¿sí? No siendo pues hasta el momento de la independencia que esta fue declarada pues por toda Centroamérica, ¿sí? Nosotros establecemos el nacimiento de Centroamérica a la vía independiente pues como un todo a partir de 1823 a 1840. Sí, ustedes me dirán, pero es que Guatemala se independizó en 1821. Sí, Guatemala sí, pero sí, posteriormente, pues, devino en la Federación de Naciones Centroamericanas y todos esos intentos de integrar a Centroamérica en un solo estado, en una sola región, lo cual pues no se dio. Y pues de 1823 a 1840 pues se dieron todos esos intentos y pues fue así como se le dio vida a la Federación de Centroamérica, llamada también pues Provincias Unidas de Centroamérica, como lo pueden encontrar en muchos libros. Y de todo esto pues para nadie es un secreto que Guatemala siempre intentó tener hegemonía y favoreció movimientos integracionistas, siendo pues el último el tratado por Justo Rufino Barrios que dejó su muerte pues en aquella batalla de Chalchuapa, el 2 de abril de 1885, y que les apuesto que pues a todos nos la enseñaron como que pues llegó justo Rufino Barrios y en esa batalla pues subieron a un monte alto y allí fue donde le dieron muerte junto a su caballo. Entonces pues, ¿por qué Guatemala siempre intentó pues tener esa hegemonía? ¿Sí? Eso no es porque pues en Guatemala pues fuéramos mejores, sí, tal vez sí, pero a nivel centroamericano eso no lo van a aceptar, pero es más, sí, o proviene más pues que en Guatemala fue donde estuvo o donde se centrificó, si lo queremos ver así, donde se concentró pues el mayor poder político después de México, ¿sí?
Y pues con la fundación de la ciudad de Santiago de los Caballeros y pues que aquí estaba la Capitanía General de Estado, pues Guatemala siempre fue el centro. Y de esta Federación de Centroamérica o de las Provincias Unidas de Centroamérica, pues Guatemala era la capital. Entonces, desde la colonia hasta la independencia, pues Guatemala siempre fue el centro o la capital de todo esto. Lo que devino, pues que en Guatemala era donde se tomaban las decisiones y desde donde se gobernaba. ¿Sí? Eso podría ser pues el claro antecedente porque Guatemala pues siempre buscaba como tener esa hegemonía, ¿verdad? A lo largo pues de la historia. Y Guatemala fue el que más luchó porque se mantuviera unido. Derivado de esto, pues se recuerdan cuando veíamos la parte de la historia de Belice, sí, en cierta parte de la historia, pues Guatemala estaba centrado en mantener pues a Centroamérica unida, que le dejó de poner atención un tanto a Belice, y fue ahí donde pues fueron ellos tomando más y más espacio cada vez. Entonces, pues obviamente, pues al no haberse consumado o al no haber tenido éxito en esos movimientos integracionistas, pues obviamente, sí, esto pues dejó por ahí ciertas diferencias con los estados, pero como lo establecemos aquí a nivel histórico, a nivel geográfico, a nivel cultural, a nivel económico y político, pues el territorio centroamericano tiene muchos rasgos similares, ¿sí? Tenemos rasgos tan similares que pues casi que todas nuestras banderas, ¿sí? A excepción de la de Costa Rica y de la de Panamá, pues no son iguales, ¿sí? Y ahí todas las demás pues son muy parecidas. Y obviamente Belice, pues Belice tiene mucha influencia de los británicos. Entonces, los demás países, pues sus banderas son similares, las costumbres son similares, las comidas, pues son muy similares en todos los demás países, a excepción de Guatemala. Y esto también deviene mucho de la parte agrícola, ya que en Guatemala, pues nosotros nos acostumbramos o consumimos más el maíz, mientras que en los otros países, sí, digamos que Guatemala y El Salvador comparten mucho esa parte en cuanto a la agricultura del maíz, pero todos los demás países, pues su cultivo o se cultivó mucho, pues el plátano y el banano, entonces consumen más este producto, ¿sí? Y ustedes se van por toda Centroamérica y casi que todos, pues tienen casi, no la misma gastronomía, pero utilizan pues los mismos ingredientes, ¿sí? Las costumbres son muy similares, tenemos la Semana Santa que podemos englobar que es igual o se celebra igual a nivel centroamericano. Las independencias son casi pues en las mismas fechas y por ahí pues se celebran eh, o compartimos tanto que pues todos tuvieron conflicto armado interno, todas tuvieron revolución y pues tenemos muchas similitudes, ¿sí? Avancemos, por favor. Ahora bien, si lográramos o si se hubiera logrado pues esa integración, ¿sí? Aprovechando pues estos, estos rasgos que mantenemos en común y todas estas tradiciones, cultura, educación, ¿sí? Pues hubiera sido conveniente, ¿verdad? Entonces, sí, ya vimos pues esa parte eh, histórica y esa parte humana en cuanto a lo que compartimos. Ahora, jurídicamente, pues veamos cuál es la historia que procede o que precede a ese sistema de integración centroamericano. Y antes del sistema de integración centroamericano, pues existió la Organización de Estados Centroamericanos, ODEC, ¿sí? ¿Qué fue la ODEC? La ODECA, pues, fue una organización de carácter internacional suprarregional, pues, la cual fue creada por medio de una carta constitutiva firmada, pues, en la ciudad de San Salvador el 14 de octubre de 1951, perdón. ¿Sí? Esta pues tenía como objeto fortalecer los vínculos que unían a los países, consultarse mutuamente para afianzar y mantener la convivencia pacífica, fraterna, centroamericana, y asimismo pues prevenir y conjurar toda desaveniencia y asegurar así la solución de cualquier conflicto que pudiera surgir entre ellos, así como pues buscar la promoción
del desarrollo económico, social y cultural mediante pues la acción cooperativa y solidaria, ¿sí? En 1962, pues en la ciudad de Panamá se firmó una nueva carta constitutiva que buscaba pues ser un instrumento más eficaz que eliminara pues así barreras para mejorar las condiciones de vida de sus pueblos y pues garantizar la estabilidad y la expansión de la industria. Dentro de los órganos que tenía la ODECA, pues se encontraba la reunión de jefes de Estado como el ente supremo, ¿sí? O el de mayor grado jerárquico, ¿sí? Que pues no era más que la reunión de todos los presidentes centroamericanos. Está la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo Consultivo, el Consejo Legislativo, la Corte de Justicia Centroamericana. Imagínense qué importante o qué antecedente histórico tan importante, que existía una Corte de Justicia Centroamericana, ¿sí? Asimismo, pues está el Consejo Económico Centroamericano, el Consejo Cultural y Educativo y pues el Consejo de Defensa Centroamericano, ¿sí? Otro órgano muy importante históricamente, ya que pues, así como, si se dan cuenta, ¿sí? Esta ODECA, ¿sí? Es muy similar o toma ciertas características de la Organización de las Naciones Unidas y ciertas características de la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Ya que tenía un Consejo de Seguridad, ¿sí? Tenía una asamblea que pues era la reunión de jefes de Estado y así no tenía Consejo Consultivo y aparte Consejo Legislativo. Y tenía por aparte un Consejo Económico Centroamericano y un Consejo Cultural y Educativo, ¿sí? Que se asemeja a pues órganos que tiene tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Nuestro país, Guatemala, pues aprobó la Carta el 27 de marzo de 1963 por medio del Decreto Ley 1579, ¿sí? Vamos a ver, les consulto rápidamente. ¿Qué es un decreto ley? Vamos a ver si lo tienen en mente o se recuerda. Es un decreto dictado por el organismo ejecutivo. No, o sea, sí es un decreto que viene en poder, pero no es del organismo ejecutivo como tal. O lo que usted me indica sería un decreto normal, Es cuando ha sido por un gobierno exacto. correcto, ¿sí? Esa es la respuesta. Un decreto ley proviene de o es un decreto emitido por un gobierno de facto que ha llegado a poder por medio, pues, de un golpe de Estado o ha llegado pues a la fuerza, sin cumplir ese procedimiento o haber llegado sin elecciones populares, ¿ok? Y pues el 2 de julio de 1973, los ministros de Relaciones Exteriores firmaron un acta por medio de la cual se dejaba, ¿sí? Inactiva la ODECA, debido pues a problemas jurídicos financieros. ¿Qué pasó? Pues obviamente todos los estados querían tener control, ¿sí? Habían estados que alegaban que pues contribuían más que otros y pues al final la operativización y administrativamente que funcionara la ODECA era bastante complicado. Entonces pues nunca se logró llegar a acuerdos y obviamente pues siempre existió como esa intención por parte de Guatemala de ser los que dirigían o mandaban, ¿verdad? Entonces eso llegó al fracaso pues de la ODECA, ¿sí? Avancemos. Entonces, pues como no funcionó la ODECA, nace o se crea el Sistema de Integración Centroamericana SICA, que es lo que actualmente conocemos. ¿Y qué es el Sistema de Integración Centroamericana SICA? Pues este nace el 13 de diciembre de 1991, ¿sí? Cuando vienen los presidentes constitucionales de las repúblicas centroamericanas, incluyendo a Panamá, que firman, pues, en Tegucigalpa, Honduras, la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, actualizando, pues, así el marco jurídico de la ODECA, creando el SICA. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Pues la integración de Centroamérica para constituirla como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. El SICA, pues, cuenta con personalidad jurídica propia
y tiene su sede en San Salvador, ¿sí? Se sostiene con aportaciones por partes iguales que realizan todos los estados miembros. ¿Cuáles son los propósitos? Pues consolidar la democracia, que se busque el respeto a los derechos humanos, al sufragio universal libre y secreto, ¿sí? Y asimismo, pues establecer un nuevo modelo de seguridad regional, ¿sí? En el cual pues exista un poder exista el poder civil, ¿sí? Esto se refiere a que exista pues eh, un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo armado que pues proteja a los civiles. Si se dan cuenta, pues esto sucedió o tiene su origen en 1991. En 1991, en toda la región centroamericana, pues existía o se está desarrollando pues conflictos armados internos, los cuales pues en su mayoría eran comandados por primero el ejército de cada estado y también pues tenían participación de cuerpos policiales. Entonces pues lo que se buscaba a partir o lo que buscaba también el SICA era pues la implementación de órganos de poder civil que pues protegieran a los ciudadanos de cada estado, ¿verdad? Ya que pues se le había dado o se había utilizado a dichos cuerpos para someter al pueblo y no para protegerlos, la cual pues debería ser su función, ¿sí? En esos años es que se crean pues muchas de las policías civiles de varios estados. Si ustedes van y investigan, pues casi que pues todas nacen casi que al mismo tiempo, ¿verdad? O no al mismo tiempo, pero con pocos años de diferencia. Se da pues la superación o que se busque la superación de la pobreza, un desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la lucha y erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas, ¿sí? Asimismo, el SICA pues tiene como propósito la libertad para el desarrollo del individuo y de la sociedad, bienestar y justicia económica y social, ¿sí? Una unión económica y fortalecimiento del sistema financiero, además de autodeterminación de Centroamérica. ¿Se recuerdan, sí, que era aquel o esa facultad de autodeterminación de los estados, ¿sí? Como aquella facultad, ¿sí? De los estados en cuanto a tener pues una toma de decisiones que no esté influenciada por ningún otro estado, ¿verdad? Y esto pues se da en ese marco pues de que todos los estados centroamericanos en algún momento pues han recibido presiones por parte de los gobiernos o del gobierno del norte. Por lo tanto, pues el SICA también dentro de sus propósitos está eso, ¿verdad? Que realmente pues se diera una autodeterminación para todos los estados centroamericanos. Y pues que se dé la formación del sistema de integración centroamericano SICA como tal. Bien, avancemos. Dentro de los principios del sistema de integración centroamericano, ¿sí? Si se dan cuenta o han venido haciendo ese análisis comparativo, pues se recuerdan cuando veíamos los principios de la Organización de las Naciones Unidas, pues y también cuando veíamos los principios de la Organización de Estados Americanos, pues son un reflejo, ¿verdad? Y al ir naciendo, ¿sí? Cada uno de estos organismos de un organismo mayor que lo predeció. Entonces, pues es evidente que pues los fines, los propósitos, los principios y los objetivos pues se tienen que venir desarrollando. Y pasamos pues de lo macro a lo micro o de lo universal a lo subregional en estos casos, ¿verdad? Entonces, pues tienen principios de respeto a los derechos humanos como base fundamental, a la actuación de los Estados miembros sobre la base de la paz, la democracia y la libertad, ¿sí? A que se cree una identidad centroamericana como base de esa integración y asimismo pues exista la solidaridad centroamericana, un desarrollo armónico y equilibrado, ¿sí? La globalidad del proceso de integración, que exista seguridad jurídica y buena fe en cuanto a las relaciones entre los estados centroamericanos y pues que se respete los principios y normas de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas,
y de la OEA. Asimismo, pues como declaraciones presidenciales centroamericanas que preceden desde 1986. Bien, ¿quiénes son miembros del SICA? Pues todos los estados centroamericanos, incluyéndose a Panamá y Belice, que pues aceptan las obligaciones de la Carta, los cuales pues al aceptar la Carta se obligan a tomar medidas unilaterales y a observar el procedimiento de consulta previa, cuando no hubiese lineamientos previstos para casos de relaciones económicas o bien de cooperación centroamericana extrarregional, ¿sí? En el SICA pues sí están pues metidos todos, ¿verdad? Hasta Belice y pues Panamá, que en cierta parte se les ha considerado como no parte de esta subregión centroamericana. ¿Cuáles son los órganos del SICA? Pues se quedó la reunión de presidentes, ¿sí? Como órgano de mayor jerarquía o órgano de toma de decisiones. Está el Consejo de Ministros, que obviamente pues son todos los ministros de Relaciones Exteriores de esos estados miembros, el Comité Ejecutivo y pues la Secretaría General, ¿sí? Además de estos órganos, pues podemos encontrar otros como la reunión de vicepresidentes y designados de la presidencia. Está el Parlamento Centroamericano, o Parlacén, como lo conocemos, la Corte Centroamericana de Justicia, el Comité Consultivo y pues la Secretaría de Integración Centroamericana, CIECA, que no es lo mismo SICA que CIECA, ¿sí? Bien, ¿cuál es el que más nos interesa o el del que más seguramente hemos escuchado? Pues el Parlamento Centroamericano, ¿verdad? O Parlacén, como se le conoce. ¿Qué es el Parlamento Centroamericano? ¿O para qué fue creado? Pues fue creado para ser un órgano regional de planeamiento, o sea, de planificación, análisis y recomendación sobre asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común. O sea, nació, ¿sí? Para planificar, para analizar y para recomendar a todos los países centroamericanos, pues, qué hacer en estos asuntos, ¿sí? Sin embargo, pues, con el desarrollo de la historia, sí, que no es, pues, de tan larga creación, lo que ha servido es para beneficiar a políticos corruptos salientes de cada uno de los estados, ¿verdad? Ya que, pues, cuentan con esa prerrogativa de tener inmunidad al pasar a formar parte del Parlamento Centroamericano, ¿sí? Como fin, pues tiene lograr una convivencia pacífica dentro de un marco de seguridad y bienestar social, fundamentado pues en la democracia representativa y participativa, en el pluralismo y en el respeto de las legislaciones nacionales y el derecho internacional, ¿sí? Evidentemente, pues es un foro político, el cual pues tiene su sede en la ciudad de Guatemala, ¿sí? Y los miembros fundadores, pues es Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. De el Parlacén no forma parte Belice ni Panamá. Su sede está allá por el antiguo Estadio del Ejército, hoy Explanada 5, a la par de una Shell, ¿sí? Creo que todos, estoy seguro que más de algún momento hemos pasado por ahí. Y después de la pandemia, pues dentro de su normativa interna, pues, y con todos los acontecimientos que se daban, sí, antes sí se reunían de forma presencial, o era más común ver sesiones del Parlacén. Después del gobierno de Jimmy Morales y todo ese conflicto que se dio, pues ya ellos han implementado una modalidad de reunión virtual. Entonces, pues ese edificio creo que hasta está en cierta parte como en abandono, no sé, ni me consta que pues hayan habido reuniones presenciales, más creo que no. Y como bien indica el compañero Emerson, el último país en abandonarlo pues ha sido El Salvador, y esto por orden de su presidente, ¿sí? Ahora bien, les consulto, ¿ustedes se recuerdan dentro de las promesas de campaña del gobierno de turno? Sí, del cual pues ni soy crítico ni soy detractor, sino simplemente pues hago un análisis como, como estudioso de derecho y de las ciencias sociales, pero había una política
de campaña que ellos pues promulgaban mucho o que sirvió mucho durante su campaña. No sé si alguien se recuerda cuál era, ¿no? Va a salir el Parlacén. Correcto. Ese era uno de los eslogan que utilizaron de campaña. Sin embargo, pues no se dieron cuenta, ¿sí? O pues no midieron, eh, no midieron el impacto que iban a tener y pues ese partido fue el que más diputados metió al Parlacén. Y pues hasta la fecha, después de la elección, yo nunca volví a escuchar que mencionaran nada, ¿verdad? Y entonces, pues el Parlamento Centroamericano, cada país miembro designa 20 diputados titulares para el periodo correspondiente. Y si no estoy mal, CEMIE, que fue la agrupación que los postuló, pues tuvo, ¿cómo se llama? Tuvo 2 que llegan por diferentes tipos de nombramiento. Sí llega el presidente y llegan a elección, pero pues Semilla tuvo 2 titulares y fueron pues los que más pusieron, ¿verdad? De ahí los demás pusieron o lograron poner solo uno. Y la mayoría pues no logra colocar, pero pues después de eso nunca se volvieron a pronunciar respecto al Parlacén. Sí, y en El Salvador que pues ni lo mencionaron ni nada, solo pues lo decidieron y pues ya no forman parte del mismo, ¿verdad? Avancemos. Y pues obviamente el ministro, ¿verdad? El presidente, o el mejor dicho, expresidente Yamatei y su eh, vicepresidente, sí, que su vicepresidente era abogado, que pues casi nunca nadie lo vio y algunos ni siquiera se recuerdan, eh, que como les digo es abogado, Willy Castillo, pues él también forma parte del Parlacén. La pregunta ahora va más de, pues, ¿en qué les ha beneficiado a ustedes la existencia del Parlacén? ¿O, o qué hemos visto o qué se ha generado del Parlacén desde que ustedes pues tienen conocimiento o tienen razón? Sí, creo que ese silencio pues otorga mucho y es claro, ¿verdad? No hemos visto nosotros ningún beneficio ni ningún trabajo hecho, entonces pues nadie sabe realmente pues qué hacen en el Parlacén, ¿verdad? Pero pues la integración del mismo está así, ¿sí? Son 20 diputados titulares electos con su respectivo suplente por cada estado miembro para un periodo de 5 años y pues tienen la posibilidad de ser reelectos, ¿sí? Los presidentes de cada uno de los estados miembros al concluir su mandato, no importando la duración del mismo, pues pasan a formar parte. Asimismo, pues los vicepresidentes o designados a la presidencia de cada uno de los estados miembros al concluir el mandato para el cual fueron electos, no importando la duración del mismo, ¿sí? Y pues todos tienen calidad de diputados centroamericanos. Y en el estado donde fueron electos, pues tienen la calidad de diputados de sus respectivos congresos o asambleas legislativas. O sea, pasan a formar o tienen la calidad, las prerrogativas, derechos, inmunidades que pues tiene un diputado de la Nación o del Congreso de la República de Guatemala, y así pues para cada estado, ¿verdad? Dependiendo cuáles sean esas prerrogativas que tenga cada uno en su estado. Y a nivel nacional pues son reconocidos como diputados, obtienen esa calidad de diputados, y a nivel centroamericano pues se les conoce como diputados centroamericanos. Y pues como vemos gozan de todos los privilegios, facilidades, inmunidades que gozan los agentes diplomáticos, que pues se encuentran regulados en la Convención de Viena sobre agentes diplomáticos. Es por esa razón, ¿sí? De que pues los presidentes salientes, vamos a ver, y la historia más o menos se ha desarrollado así en los últimos 2 expresidentes que hemos tenido. Jimmy Morales entregó su cargo el 14 de febrero a las 14 horas
¿sí? Y a las 14:15, 14:20, estaba ingresando al Parlacén. Sí, la gente ya se había amotinado ahí afuera del Parlacén y pues hasta estuvieron asando huevos y otras cuestiones y estuvo como algo turbio el ingreso. ¿Qué era lo importante? ¿Sí? De en lo que él se desplazaba, ¿sí? Hacia el Parlacén, pues si era capturado, o digamos que como ya había entregado o había perdido el cargo de presidente, pues tenía que llegar a esa toma de posesión para pues volver a adquirir inmunidad, ¿sí? Por lo tanto, pues esa era la urgencia. Y pues no pasó nada, ¿verdad? Tomó posesión y todo, ¿sí? Con Yamatei, pues fue más fácil, ¿verdad? Lo hicieron en línea, o así fue como él tomó posesión durante una sesión virtual. Y obviamente, pues no se quedó en ningún momento sin inmunidad. Y por eso mismo, hoy en día no se le puede investigar, ¿verdad? Porque goza de esa inmunidad. Y asimismo, el presidente actual, cuando salga del poder, pues va a pasar a pertenecer a Palacén y la misma historia, ¿verdad? ¿Sí? Avancemos, por favor. Por ahí hubo un mensaje en el chat que decía puro derroche, y sí, la verdad no se ve más allá, y estoy seguro que los salarios, pues, no reciben un salario, reciben dietas, pero seguro que pues las dietas son bastante altas, ¿verdad? Bien, ¿qué atribuciones tienen los diputados al Parlacén? ¿Sí? Dentro de esas atribuciones, pues está ser un foro deliberativo, tendrían que impulsar y orientar la integración y cooperación centroamericana, proponer proyectos de tratados y convenios a nivel centroamericano, cuestión que no se da. Asimismo, pues tendrían que propiciar la convivencia pacífica y la seguridad, ¿sí? Fortalecer la plena vigencia del derecho internacional, recomendar soluciones dentro de los asuntos de su competencia y, este último y más importante, consolidar el sistema democrático, pluralista y participativo de Centroamérica. Pero es bien curioso, ¿verdad? O sea, ¿cómo los diputados del Parlacén van a hacer eso si la mayoría de jefes de Estado que llegan y sus vicepresidentes, pues han llegado ya con una figura pues muy quemada políticamente y administrativamente, ¿verdad? Y con muchos señalamientos o cuestionamientos en cuanto a corrupción, ¿sí? Entonces, pues, para los fines o los propósitos que tendrían que tener, o las atribuciones que tienen, pues, es bastante cuestionable, ¿verdad? Que si no lo hicieron cuando estaban en su mandato, pues, y no lo hicieron para su país, ¿qué tanto les va a interesar o qué tanto lo van a hacer para esta región centroamericana? ¿Ok? Bien. Por último, pues, ¿cuáles son los órganos del Parlacén? Los órganos del Parlacén, pues, o el Parlacén está compuesto por una asamblea plenaria, la cual, pues, es el órgano supremo del Parlacén y, pues, se integra con todos los diputados centroamericanos. Es un congreso, ¿sí? A nivel centroamericano. Asimismo, pues, tiene una junta directiva, la cual está integrada por un presidente, ¿sí? Con tantos vicepresidentes como estados partes hayan ratificado y electo pues sus diputados centroamericanos y tantos secretarios como estados hayan ratificado y electo sus diputados centroamericanos, menos uno que corresponde pues al estado parte que ejerce la presidencia, ¿sí? Eso quiere decir que con la salida de Salvador pues son menos, ¿verdad? Ya solo está Guatemala, ¿sí? Honduras, Costa Rica y Nicaragua, porque Belice y Panamá no forman parte. Entonces, pues, allí pueden sacar o ustedes hacer cuentas de cuántos, pues, eh, sin contar al presidente, pues, cuántos secretarios y vicepresidentes hay. Y pues está la Secretaría General, que es el órgano administrativo permanente del Palacén y quien se encarga de ejecutar todo lo resuelto. Y asimismo, pues, de llevar las cuestiones administrativas. ¿Ok? Bien. ¿Habrá alguna duda hasta acá? ¿O comentario, queja, sugerencia? A ver, Ingrid, Buenas cuéntenos. noches.
Buenas noches, Lick. Una consulta. ¿Quiere decir que los diputados del Parlacén también deciden sobre alguna iniciativa de ley? No, solo lo tienen en cuanto a calidades, sí, al título de diputado de la nación, Ah, pero bueno. no tienen participación directa dentro del proceso de creación de ley, más que pues dentro, o sea, digamos que el proceso de creación de ley interna de cada país tendría que verse reflejado en el proceso de creación y propuesta de convenios y tratados internacionales a nivel centroamericano, ¿sí? Así se podría equiparar las funciones. Ah, perfecto. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Bien, si no hay ninguna duda, pues no sé qué hora son. Son las 8:20. Con eso estamos finalizando la clase del día de hoy, ¿sí? Qué gusto verlos nuevamente. Eh, Avanzamos bastante, ¿sí? La verdad que la clase hoy está un poco cargada, pero ya saben ustedes que pues ahí estamos a la orden, ¿sí? Espero pues estén muy bien y nos vemos el día viernes. A ver, Gracias. feliz noche a todos.